Siempre que tú veas una publicación en la prensa, en TVN, en Telemetro, en estos canales mainstream, estos medios de comunicación acaparadores que controlan la narrativa a su conveniencia, tú tienes que buscar siempre el contexto de las cosas y el otro lado de lo que se dice, ¿verdad? Aquí dice esto: educadores le responden a Mulino. O sea, habla de que todos los educadores en conjunto le responden a Mulino, como si todos los educadores de Panamá estuvieran unidos y fueran inseparables o irremediablemente unidos, cosa que no es cierta y se demostró en la huelga de educadores, en donde un gran grupo de educadores en Panamá trabajó mientras había unas huelgas de los gremios, como el gremio más grande de Panamá, que es el gremio de docentes en Veraguas, y otros gremios a nivel nacional. No había el 100% y nunca lo va a haber. En nada en la vida, el 100% de nada apoya todo. Eso es así, eso es indiscutible. Entonces, para empezar por allí, no son todos, puede ser la gran mayoría sin lugar a dudas, pero no son todos, para empezar por ahí. Digamos un 90-10 o un 95-5, pero no son todos, ¿ok? Es la gran mayoría. Ahora dice: sus declaraciones son prepotentes, desafiantes y hasta despectivas. Según el candidato Mulino, el gremio de docentes para lo único que sirve es para generar huelga. Vamos a ver aquí lo que dice. A través de un comunicado, la Asociación de Educadores Veragüenses destacó que además no pueden pasar por alto su historia de acciones o omisiones que han afectado gravemente a la sociedad panameña. Eso es lo que dicen aquí. Hay una cantidad impresionante de comentarios. Y aquí hay uno que dice: tienen dos tareas los educadores, cabrearse y descabrearse. Recordemos también que hay una gran cantidad de panameños que no están de acuerdo que los educadores, cuando se vayan a huelga, no solamente sigan cobrando, ¿verdad? Sino que adicionalmente de eso, y aquí me voy a echar enemigo a mucha gente, pero las cosas hay que decirlas. Repito, hay muchos panameños que no somos educadores, ¿verdad? Que nunca nos ha gustado de que una persona que no trabaja se le siga pagando el salario. La educación de Panamá es pésima. Hay que hacer cambios grandes en Panamá. Y estas cositas ya empiezan a mostrar de qué tipo de carácter estamos hablando. Bueno, un carácter que ya sabemos que Raúl Mulino siempre ha tenido, lo demostró cuando fue ministro de Seguridad. Y por ahí va a salir un montón de comentarios. El botón del odio se activó. Pero vamos a ver en contexto lo que dice Raúl Mulino con sus palabras. Si Mulino gana, seremos, dice uno, un aliado de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Anoten allí, eso es lo que dice este. Aquí dice: Dios libre a Panamá de este señor. Mucha gente contesta. Claro, hay muchos seguidores de la prensa que critican y que soy docente, Mulino presidente. Dice uno. Vamos a ver porque queremos que la gente lo vea. Soy docente, Mulino presidente. RM La Marca dice: los maestros luchan siempre por un mejor Panamá, dice este comentario. Mulino presidente dice: soy docente, Mulino va porque va. Pero si es la pura verdad, solo quieren estar en huelga y cobrar sin trabajar. 202 me gusta. Hay una polarización. Aquí este es un tema muy interesante, este es un tema de debate. Así como hay mucha gente que critica y no quiere a este señor como presidente, aparte hay mucha gente que quiere que sí lo sea. Y en el tema de los educadores hay gente que está a favor de lo que dijo y en contra de lo que dijo. Hay que ver, esto es polarización. Pero vamos a ver bien la nota que publica la prensa y también vamos a escuchar para atrás, porque aquí todo el mundo tiene derecho a... No te pierdas eso, porque voy a poner el para atrás de todo este comentario. Vamos a verlo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Mercantil, cosas que a nadie le interesa. Mira, todo esto lo que hay aquí. La noticia que está Lombana. Saludos a Lombana, ¿cómo estás? Vamos a ver aquí aquí, porque este se enciende. Este enciende las redes. Este lo enciende y la gente ya me comentó que por favor reaccionara a esto, gracias. Dice que le responden que es prepotente. Y vemos ahí, él no le ayuda a la foto porque siempre... y buscan eso, ¿no? También buscan que sea una foto que no lo ayude. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir aquí? Que siempre vas a encontrar a un Raúl Mulino casi siempre serio, ¿verdad? O sea, es indiscutible que así va a ser. Vamos a ver un poquito más abajo los
prepotente, desafiante y despectiva las palabras. Vamos a ver aquí si qué es lo que dijo él realmente. Él dice, es inaceptable que un candidato a presidente de Panamá demuestre una actitud tan irrespetuosa hacia uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad como lo son los educadores. No, los educadores no, los gremios. Él está hablando de los gremios. Él está hablando del grupo radical que siempre quiere salir a protestar porque quiere plata. Plata y más plata. Él está hablando de eso. Y que encima de eso están en huelga y están cobrando gratis. Eso hay que decirlo. Y a la gran mayoría de los panameños no nos gusta. No nos gusta. No tiene nada que ver con la lucha. Aquí estamos hablando de uno de los problemas que siempre nos ha molestado. Huelga por todo, paro por todo, cierre por todo. Y adivina qué. Bueno, aunque la huelga que hubo anterior yo la apoyé 100% porque era una huelga justa. A ellos se les pagó su salario. Yo creo que esta es una de las pocas huelgas que yo he apoyado y que yo he estado de acuerdo 100% con el paro de educadores. Una de las pocas huelgas, la verdad, porque la mayoría siempre es por dinero y la educación sigue siendo pésima en este país. Entonces, debe sentarse un ministerio de educación que realmente le interese la educación y unos gremios de los educadores que realmente le interese la educación del pueblo panameño. Entonces, conflicto que unan los intereses por el bien del estudiantado, por el bien de la educación, que es tan mala en Panamá. Aquí todos los panameños queremos una excelente educación para nuestros hijos y que sea gratuita y pública. Eso se lo merecen nuestros estudiantes. No. Pero entonces, cuando hablamos de auxilios económicos, cuando hablamos de becas para los ricachones, para los ministros, para los diputados, queremos un ministro que cambie esas cosas. Queremos un presidente que cambie esas cosas. No estoy diciendo que Mulino lo vaya a hacer. Yo espero que si gana Lombana, lo haga Lombana. Que si gana Martín, lo haga Martín. El que gane tiene que parársele firme a estos gremios que secuestran Panamá. A los malos educadores. A los que solamente piensan en dinero. Que deben ser una pequeña minoría. Porque la gran mayoría de nuestros educadores son trabajadores incansables y son el pilar fundamental de la educación. Las verdaderas estrellas son nuestros educadores. Y yo siempre voy a apoyar la lucha de los educadores. Por ahí van a tergiversarlo todo, por ahí van a sacar de contexto lo que yo digo. Yo apoyo a una buena educación en beneficio de los estudiantes, porque tengo hijos que estudian y que han recibido una pésima educación. El verbo to be. Ese, entre otras tantas cosas, repetitivo. Necesitamos más educación para el pueblo panameño, una mejor educación para nuestros niños. La frase que utilice, que ellos seguramente es una gran intervención la que él tuvo que haber hecho, y vamos a escucharlo porque lo tengo aquí. Tengo un video donde él habla de la educación y van a escucharlo porque aquí primero la crítica y después la cosa que él dijo. Dice, te digo algo. Siempre se establece que los educadores son ministros de educación y los médicos ministros de salud. Eso no está escrito en ninguna parte que tiene que ser así, añadió Mulino. A su juicio, se puede tener un ministro de educación que sea empresario y un buen administrador. Buena esa. Ya es hora de un cambio. Me gustaría también que si gana Zulay, Maribel, Melitón, Rómulo, Martín o Lombana, si cualquiera de ellos gana, hagan lo mismo. Porque poner educadores, no funcionó. No funcionó. Maruja no funcionó. Y así, Alarcón no funcionó. Por ahí van a haber algunos educadores que van a decir cosas positivas de Lucy Mulinar. Aparte que dirán muchas cosas negativas y todos los escándalos. Sí, puede que sí. Pero me gustaría una persona outsider, totalmente diferente en el gremio para ver que pase un cambio, algo distinto. Este es un momento de hacer cambios grandes en la educación de Panamá. Hay que revolucionar la educación en Panamá. Hay que hacerlo. Hay que hacer un giro de 180 grados en la educación de Panamá. Y hay que sacar todas esas ratas corruptas de los gremios. Hay mucha corrupción en esos gremios, hay muchas ratas. Mira, no crean que yo soy tonto. Esto va a generar mucha roncha lo que voy a decir. Después de la policía en Panamá, el gremio más corrupto de Panamá es la educación.
lo más corrupto que hay, y que me digan lo que me digan, que me lo discutan aquí. Después de la policía en este país, el gremio más corrupto es la educación. Eso hay que cambiarlo, hay que hacer un giro de 180 grados en la educación. The change is good, los cambios son buenos, hay que hacerlo. Ojalá, si gana Mulino, o gana Lombana, o gana Martín, o gana, tengan los pantalones, sea quien sea, cualquiera de los 8 candidatos, que hagan un cambio violento, radical, sacudida de mesa, voltea la mesa. Esa educación es un desastre en este país. Basta ya. Seguimos. Él dice, te digo algo, siempre se establece que los educadores y los ministros, dice que él puede ser un buen administrador. Me tiene sin cuidado el rechazo del gremio de educadores, dice Mulino. Este país ya tiene que empezar de que el gobierno es el que manda y se equivoca, y si se equivoca vuelve y manda. Pero nosotros no podemos esperar lo que los gremios quieren y lo que no quieren, que han demostrado esos gremios en la educación nacional un fracaso absoluto, dijo. Para lo único que sirve es para generar huelgas. Seguramente le han sacado de contexto todo, pero en la entrevista que yo tengo aquí, porque aquí buscamos de todo, ¿cuál era la reacción de Mulino con el tema de la educación? Vamos a ver. Un medio que obviamente es manejado por Ricardo Martinelli o su familia, sus empresarios, o no sé si ya lo vendió o qué cosa. Vamos a escuchar lo que dice Mulino de los docentes. Oído, este es un video imperdible, buenísimo, porque tiene de todo. Tiene lo que lo critican y lo que dicen. En la Constitución hay un principio que dice: a igual trabajo, igual salario. Es decir, cuando usted trabaja, le tienen que pagar. Sí. Lo de los docentes es crítico. Y yo no puedo creer. Cuando yo era ministro, yo iba al Darién, a las regiones. Esa gente son apóstoles de la educación allá. Y en todas partes. Son Dios bendiga a los educadores, Dios bendiga a mis maestras, a mis profesores, Dios los bendiga. Pueblos como Sobiaquirú, en pueblos como Jaque, en Darién. Ellos arrancan con sus muleles y vienen cobrando 6 meses después. Increíble. De vivir en qué lugares donde ni la mano de Dios llega en muchos casos. Y cuando digo Darién, puede ser en cualquier lugar de cualquier comarca, por ejemplo. Es imposible pensar que en un presupuesto del Ministerio de Educación, que es gigante, el presupuesto del Ministerio, muy bien, arranquen a contratar maestros en las distintas partes del país y no exista la partida para pagarle. ¿Ves? Eso simplemente es una canallada y cuidado con medio delito. Es un delito realmente. Y sí, es crítico. El plan que debe existir es habilitar la partida presupuestaria para que igual maestros, iguales salarios. Eso tampoco es difícil. Así como no es difícil ponerle el techo a las escuelas cuando corresponda y que no arranquemos. Usted va a ver, ahora en el 9, ¿no? El 9 de marzo que arranca, usted va a ver en la televisión y en las noticias. Mira, él dice el 9 de marzo. Esto fue sacado antes del 9 de marzo. Para que, o sea, mucho mejor todavía, porque estamos escuchando de una postura que él ha mantenido antes de que salgan estos comentarios. Campaña sucia. Sí, como dicen muchos. Seguimos escuchando. Del estado de múltiples escuelas en el país. Eso no se sabía antes. Que la escuela no tenía agua, que la escuela no tenía baño, que la escuela se le está cayendo el techo, que las palomas, Por supuesto que lo saben. No hay ni siquiera la voluntad para reconocer el problema. Yo parto por esa tesis. A igual cantidad de maestros, igual cantidad de salarios, y que eso maché automáticamente. ¿Por qué los de la asamblea sí los nombran y les pagan la primera quincena están cobrando? Ahí sí, ¿no? Ahí sí hay plata y hay partida. Con la plata que se malbarata en esa asamblea, se le paga a todos esos pobres educadores que son mártires de la educación a nivel nacional. Créanme.
Él no está hablando de los gremios, él está hablando de los educadores. Los gremios son grupitos de personas que tienen el control y que toman las directrices y todos tienen que obedecer lo que dice el gremio. ¿Eh? Él está hablando de todos los educadores en general. Y esto es una gran verdad. Y yo no he escuchado otros candidatos, espero que sí, y que todos lo hagan, porque esto es algo que tiene que cambiar. Esto es la sacudida de mesa. Este es el giro. Yo no he escuchado a TVN hablar de este video. Yo no he visto a Telemetro hablar de este video. ¿Por qué la prensa no publica este video? Estas son las cosas que uno se pone a ver un lado de la moneda, pero ¿y el otro lado qué pasó? Por eso a mí me gusta buscar las dos caras de la moneda y que todo el mundo tenga derecho a réplica. Eso es importante. Pues es una asamblea que tiene que retornar presupuestariamente a los niveles que tenía cuando éramos gobierno. 64, 65. Ponga que por el incremento del costo de la vida sean 70 millones de dólares de presupuesto anual. Es una fortuna para que tenga 200 y pico millones hoy día, para chingársela en política, nombrar botella y repartir a diestra y siniestra los fondos que pagamos, todos los que pagamos impuestos en este país. Así que a los educadores lo único que puedo decir es que hay que contabilizar eso. ¿Cuánto es? ¿Cuántos son? ¿A dónde están? Anotarlo en el presupuesto en la partida correspondiente y ver de qué cuero van a salir esas correas y quitárselas a donde sobra para pagarle a los educadores en áreas apartadas. No hay de otro. Claro que sí, démosles un... Ahí está una frase, me gusta, de qué cuero sale más correa. Quitarla donde sobra para dársela donde falta. Me encantó esa y bueno, ahí está su derecho a réplica. Él habla de la mala situación de los docentes en el país. Y vamos a ver ahora en su cuenta oficial, porque hay que buscar la cuenta de Raúl Mulino para ver qué dijo. Vamos a escuchar lo que dice Raúl Mulino en su cuenta. Oye, pero qué difícil es buscarlo, ¿no? Tú nada más te vas con una cosa que dice la gente. Vamos a escuchar. Vamos a ver. Todo el mundo tiene derecho a réplica. A mí me gusta eso, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Mulino en su post de todo el bombardeo que le han hecho. Escuchemos esto. Esto también creo que tiene que ver. Vamos a ver qué tiene que ver esto aquí. Vamos a ver, escuchemos qué dice Mulino. Quieren a toda costa romper la amistad y la unidad que tengo con Ricardo Martinelli. Hace otro. El voto popular de este país quiere a Ricardo y lo ve como una persona que dio todo de sí por echar a andar este país y darle empleo bien remunerado a la gente y oportunidades de vivir bien. Y les digo que vamos a estar y vamos a seguir y vamos a trabajar unidos con Ricardo hoy, mañana y siempre, aunque les arda donde les arda. Aunque les arda donde les arda. Eso es lo que dice Mulino. Donde les arda, dice, donde les arda. Hay gente que está molesta, hay gente que está brava, ahora están empezando lo que se le llama campaña sucia. Estas son situaciones que tienen que ser corregidas. El Tribunal Electoral tiene que tomar una acción rápida y pronta, porque no estoy de acuerdo que a ningún candidato le levanten impropios o le levanten cosas sin argumentos y sin pruebas. Y si hay alguna prueba de algo, debe inmediatamente comprobarse que así sea. Así que vamos a estar pendientes y todo el mundo tiene que saber qué es lo que está pasando aquí en este país. O sea, no es posible bajo ninguna circunstancia de que haya votado una frase, una expresión así y que no sea castigado. Pero si fue mentira, tienen que pagar los que están haciendo este tipo de campañas. Entonces, una explicación de por qué dijo lo que dijo, si es verdad que lo dijo, dónde lo dijo, en qué foro, en qué conversatorio, en qué tweet. Búsquenlo, mándenlo, dígame dónde buscarlo para reaccionar como tiene que ser. Y yo mismo le escribo tanto a él como a cualquier candidato que dé la cara y que diga y que explique por qué dijo lo que dijo. Pero aquí me queda bien claro, en lo último que yo he visto que tenga que ver con Mulino, de que está preocupado porque a los educadores no le pagan su salario. Y ese es un problema que no se ha resuelto en ningún gobierno. No le pagan su salario. Y tengo entendido por amigos que son educadores
de que en la época de Lucy Molinar, me van a desmentir algunos por allí, que me desmientan, que son educadores. Yo no soy educador, pero me dijeron algunos amigos que son educadores que ellos sí cobraban su plata a tiempo en la época de Lucy Molinar. Y que todo ahora, después con Varela y ahora con la que tenemos del nefasto gobierno de Nito Cortizo, ¿verdad? Ha sido un problema, una burocracia, un papeleo, todo era más expedito antes. Confírmeme, corríjame, que a mí me encanta, si yo me equivoco, me pido disculpas. Y porque errar es de humano, como dice Gaby Carrizo, ¿verdad? Errar es de humano. Y como siempre digo, you know, pra.